Todos espero que tengan sus programas. Vamos a aprender algo muy importante el día de hoy. Desde hace varias semanas les he estado explicando las maneras sorprendentes en las que Dios usa para revelar su propósito. Varias semanas tenemos de estar viendo cómo es que Él, desde el principio, desde el inicio de la creación, Él estableció maneras para comunicarse con nosotros, con los humanos. Estas maneras también de comunicarse tienen que ver con maneras en las que Él nos quiere visitar, maneras en las que Él se quiere revelar, cosas que Él quiere mostrarnos que son como puentes, en los cuales Él dice, si te atreves a caminar por el puente que yo te doy, me vas a encontrar. Si te atreves a buscarme con todo tu corazón, me vas a encontrar. La Biblia, de hecho, eso es lo que dice. La Biblia dice que cuando busquemos a Dios con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Y yo, la mera verdad, le digo con todo mi corazón, no porque yo sea pastor, pero porque yo tengo la misma necesidad que ustedes tienen. Yo necesito encontrarme con Dios todos los días. Todos los días. Ahora, desde el primer libro de la Biblia encontramos lo siguiente. Desde el primer libro nos dice en Génesis 1:14 lo siguiente. Y esto es un poquito algo que les enseñé hace un tiempo, pero algunos de ustedes nunca lo han escuchado. Dice lo siguiente. Después dijo Dios, Génesis 1:14, después dijo Dios, que haya luces en el firmamento del cielo. ¿Para qué? Para poder así separar el día de la noche y para que sirvan para señalar. Y vea qué interesante. Señala los días, señala los años y también señala las festividades. Entonces, lo primero que encontramos desde casi los primeros versos en las Escrituras, en el libro de Génesis, es algo que nos tiene que hacer pensar, porque esto está sucediendo en el cuarto día de la creación. Dios está diciendo que hayan luces, que hayan luminarias, que hayan lumbreras, que sea el sol, la luna, las estrellas, y dice que estos iban a separar el día de la noche, iban a servir para señalar también cosas, y no iban a señalar solo los días o los años, pero también iba a señalar, de acuerdo a lo que leemos, algo muy interesante, dice, las festividades. Entonces Dios desde el mero principio estaba estableciendo de que iban a haber días especiales, iban a haber convocatorias santas llamadas fiestas solemnes que Él mismo estaba estableciendo tanto para las personas que en aquel momento iban a empezar a ser expuestas a la enseñanza como para los hebreos y luego para nosotros la iglesia. Hay tres grupos de personas que desde el inicio Dios nos iba a mostrar. El primer grupo de personas existe desde la creación de Adán hasta el tiempo de Abraham. Ese primer grupo de personas se les llama los gentiles. Después de ese grupo de personas, en Abraham el Señor llama a otro grupo que se le llaman los hebreos. Y ellos son los que se constituyen en los judíos. Y luego viene el último grupo de personas que el Señor ha formado en toda la tierra. Únicamente tres grupos de personas. Los primeros son los, dígamelo, gentiles. Los gentiles. El segundo grupo fue después de Abraham, los hebreos, que son los judíos. Y de esos dos grupos, posteriormente va a venir un grupo del que vamos a acabar hablando el día de hoy, que se llama la iglesia. Entonces, en toda la historia del mundo, solo hay tres grupos de personas. Los gentiles, los hebreos, que es el pueblo de Dios, y luego la iglesia. Eso es toda la revelación de Dios. Y Él lo hizo de esa manera, porque estas personas, nosotros todos, íbamos a tener tiempos donde Dios iba a mostrar que era una festividad. Él iba a señalar que eran convocatorias, eran citas divinas, anunciadas y establecidas por Dios para mostrar y para revelar el propósito de Dios. Él lo que quería era mostrarnos que Él tenía un plan desde el mero principio y que el plan de Dios se va a llevar a cabo, inclusive en nuestros tiempos. Cuando Él hace eso, todas esas celebraciones son proféticas. Y por eso hemos estado estudiando las celebraciones proféticas. En esta otra traducción que es un poco más clara, veamos lo que dice Génesis 1:14. Dice, y dijo Dios, sean luminarias en el extendimiento de los cielos, ¿para qué? Apartar el día de la noche, no hay problema. Y dice, pero también sean por señales y sean por tiempos determinados y por días y por años. Entonces, los tiempos determinados poco tienen que ver con las estaciones del año. Los tiempos determinados poco tienen que ver con el invierno o el otoño o la primavera.
Dios iba a usar las luminarias no solo para apartar el día de la noche, sino también que Él nos iba a revelar cosas a través de la creación. ¿Por qué tenía Él que hacer esto? Bueno, porque el calendario de Dios es un calendario muy diferente al calendario que nosotros usamos. El calendario de Dios, la manera en que Dios marca el tiempo es muy diferente a la manera en la que nosotros entendemos que el tiempo es. No es a como nosotros lo tenemos. En Levítico 23, empezando en el verso 1, empezamos a leer algunas de estas convocatorias, algunas de estas fiestas. Vea lo que dice. Habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas, ¿qué? Solemnes. Ahí empiezan a estar las convocatorias, ahí empiezan a estar los tiempos en los que Él iba a llamar. Dice, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocatorias, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Entonces, primero, antes de que Dios les pueda mostrar a ellos cuál era el plan completo, cuáles son las fiestas, cómo las tenían que aplicar a sus vidas espirituales y a sus vidas diarias, Él primero tiene que establecer algo muy claro dentro de ellos y dentro del corazón de ellos, que al menos que aprendieran a tener disciplina, a menos que aprendieran a tener el hábito, a menos que aprendieran a que Él establecía desde aquel momento un día especial, ellos no iban a poder disfrutar de la revelación que posteriormente iba a venir con todo lo que Él tenía que mostrarles y darles. Mire, Dios nunca ha querido imponerse. Dios no quiere un centavo de nosotros. Dios no necesita nada de lo que nosotros tenemos. Nosotros somos los que necesitamos a Dios desesperadamente. Amén. Y Dios entonces establece esto y le llama. Lo primero que Él hace es que establece un día de reposo y les dice, 6 días van a trabajar y un día va a ser de reposo. El problema es que el reposo no significa descanso. El día del reposo lo han enseñado como que es un día en el que voy a descansar. Entonces trabajo de lunes al sábado y el domingo es el día en que descanso. Pero no era así, no es así en la Escritura. Reposo significa, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, que Él dice 6 días trabajaréis y luego tendréis un día de reposo donde ningún trabajo haréis. Significa entonces reposo un día en el que no se trabaja. Es un día donde uno para de hacer cosas. Y ese día de reposo, Dios tenía que establecerlo desde el principio como una santa convocatoria. Era un día definido, era un día establecido para encontrarse con Dios. Desdichadamente, la mayoría de nosotros crecimos en lugares donde nunca nos enseñaron nada de esto. Desdichadamente vivimos en pueblos donde la enseñanza que se nos ha dado es una enseñanza completamente opuesta a lo que la Biblia enseña. ¿No se han dado cuenta de eso? Cada vez que me escuchan hablar, tengo que venirles a enseñar cosas casi como para que nos desintoxiquemos de la droga religiosa que nos han dado por todos los años, la droga religiosa que nos han metido en las iglesias, las cosas que nos han enseñado desde chamacos y desde niños. Necesitamos desintoxicarnos de las ideas malas que nos dieron porque no son bíblicas. Y el Señor lo que está hablando aquí nos está diciendo, en ese día de reposo, que es una santa convocatoria, ustedes lo van a dedicar para encontrarse con Dios. Vea que antes de darle las fiestas divinas, les está diciendo, a menos que aprendan a tener un día por semana en el que ustedes puedan estudiar y prestar atención a lo que yo les tengo que enseñar, no van a poder hacerla. Porque todo el énfasis tiene que ver con Dios. Poco tiene que ver con nosotros. Y entonces les está diciendo, en ese día definido ustedes lo establecen porque en ese día se encuentran conmigo. En ese día es una cita divina. En ese día es una reunión donde ustedes aprenderán. A ellos les estaba diciendo desde aquel tiempo y a nosotros, ustedes aprenderán a ¿qué? A orar, a leer las Escrituras, a meditar y especialmente a enseñarles a sus hijos de las cosas de Dios en ese día y de hablar con ellos lo que Dios ha hecho en su familia, lo que Dios ha hecho por usted. En fin, es un día dedicado completamente a Dios. Es un día donde la familia está toda junta aprendiendo de Dios.
Una de las razones por las que los judíos ortodoxos, que son los que practican esto hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos son de las personas más ricas y adineradas de todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Los judíos ortodoxos son los que practican estas cosas al pie de la letra y son los hombres y personas más bendecidos que hay en todo el mundo. Los judíos. ¿Por qué? Porque hacen tal y como Dios les dice. Entonces Dios, al pedirles que hagan esto, les está imponiendo algo, ¿o no? ¿No es esto una imposición? ¿No se escucha como algo que Dios está diciendo, o lo haces a mi manera o allá tú? Sí. Y cada vez que Dios se quiere imponer en algo, cada vez que Dios dice, no tienes ninguna otra alternativa, o lo haces a mi manera o allá tú, te pierdes de algunas cosas. Dios nunca necesita imponerse. ¿Recuerdan? Dios no se impone. Él nos quiere, no es una imposición, es una protección. No lo olviden nunca. No hay imposición de parte de Dios. Lo que la Biblia siempre nos diga que tenemos que hacer es porque Dios nos quiere proteger. Y en el caso de ellos era igual. Entonces un día dedicado al Señor era un día de protección. Y un día de protección contra ellos mismos. Era un día de protección contra nosotros mismos. Es un día de protección contra las influencias de la sociedad, contra las influencias de la cultura. Porque ellos también iban a vivir en medio de sociedades y de culturas que les iban a tener influencias donde les iba a ser mucho más fácil en el día de reposo escoger la diversión, los deportes, la fiesta, el mandado, limpiar la casa, lavar la ropa. ¿Cuántos son culpables tal vez de hacer eso? Yo también. Yo también. Yo también, todos. ¿Por qué? Porque no hemos sido enseñados, no se nos ha dicho lo que hay que hacer. Entonces, de acuerdo al Señor, el día de reposo tenía que ser dedicado a un encuentro personal con el Señor. Y las personas no debían de estar ocupadas trabajando. Ahora, para aquellas personas tenía que ser algo intencional. Para ellos tenía que ser algo muy intencional. Era un día dedicado a conocer a Dios, y vean que era el séptimo día para ellos. Y el séptimo día de ellos es el día sábado. Para nosotros la iglesia nos manda y la iglesia nos dice que el día para nosotros es el primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana para los cristianos y los gentiles que somos nosotros en la iglesia? Porque fue el día cuando Jesucristo resucitó. Para nosotros es un día diferente. Ahora, ¿qué sucedió? Porque es tan importante que en ese día ellos lo dediquen a conocer a Dios. ¿Por qué era tan importante que antes de que les diera nada de escritura ni de palabra, ellos tenían que dedicarse a conocer a Dios? Vean lo que nos dice Oseas, capítulo 4, verso 6. Dice, mi pueblo es destruido porque les falta conocimiento. Dice Dios, porque no me conoce a mí, perece, muere. Entonces el pueblo de Dios dice, muere porque no me conocen a mí, por no seguir mis instrucciones. Y es todo por culpa de ustedes. Y vean a quién culpa. ¿A quién culpa Dios? Culpa de ustedes, sacerdotes. Y esto es importantísimo porque les está diciendo, debido a que ustedes no lo han hecho, las personas no lo pueden aprender por medio de su ejemplo. Y les sigue diciendo, y ustedes mismos han rehusado conocerme. No, por lo tanto, yo rehúso reconocerlos como mis sacerdotes, siendo que han olvidado mis instrucciones. Yo me voy a olvidar de bendecir a sus hijos. Entonces las instrucciones fueron dadas primero a los que debían de enseñar al pueblo los preceptos de Dios. Y se les llama a ellos sacerdotes porque estaban dedicados a la administración. El gran problema es que aunque tenían la responsabilidad de enseñar a las personas, ellos mismos ni siquiera lo practicaban ellos mismos, no lo habían aprendido ellos mismos. Y entonces podríamos decir, zapatero a tus zapatos, ¿cómo hablas de lo que no haces? ¿Cómo se le llama a un pastor o un sacerdote que dice que usted haga lo que él mismo no hace? Un hipócrita. ¿O no? ¿No tenemos mucho de eso? ¿No es que tenemos ejemplos horribles de que los dicen haga así y ellos mismos no lo hacen?
El gran problema que tenía entonces el pueblo es que no tenía quien les enseñara correctamente. Y peor aún, imagínense la responsabilidad del sacerdote, imagínense la responsabilidad del pastor, que no les enseñaba a ellos cómo amar a Dios, cómo dedicarse a conocer a Dios, cómo entender los preceptos, las escrituras del Señor Santo y Poderoso. ¿Se imaginan ustedes la responsabilidad que estos sacerdotes van a tener enfrente del Señor cuando lo vean? ¿Cómo les hablará Dios? Fuerte. La responsabilidad es enorme. Dios ama a las personas. Dios te ama. Y aún así, les está diciendo, ustedes tienen que prestar atención. En nuestros tiempos, para Él cambiar esto y hacerlo aún más fácil para las personas, pero a la vez para hacer a las personas más responsables. En nuestros tiempos, todos aquellos que se convierten en cristianos, los sacerdotes de la casa son los hombres. El sacerdote de una familia cristiana es el hombre, y el hombre ahora es al que se es llamado y se le da la responsabilidad de que esté envuelto en la enseñanza de las cosas espirituales y que sea él el ejemplo ante sus hijos de que él vive para Dios. En nuestro tiempo eso es la manera en que la Biblia lo enseña, y esto es importantísimo porque entonces la familia que decide no hacer las cosas a la manera de Dios, que es lo que dice ahí, me olvidaré de bendecir a tus hijos. Y esto no dejó de cumplirse tal y como Dios lo ha dicho. Dios no quiere maldecir a nadie, no está hablando de que va a maldecir, lo que está hablando es de que la persona escoge. Usted escoge a quién sirve, usted escoge para quién vive, usted escoge quién es el dueño de su corazón, usted escoge para quién dedica su tiempo, usted escoge lo que usted hace. Todos tenemos eso enfrente nuestro. Usted escoge. Yo escogí amar a Dios. Yo escogí amarlo con todo mi corazón. Amén. Porque ahora que me vuelvo hasta un poquito más viejo, como que me doy cuenta que un día de estos la tortilla ya se va a quemar. ¿Y qué? Si ya sé para dónde voy y ya sé con quién voy a vivir, ¿y qué? No me importa, vivo contento, pero me tomó muy tarde. Debí haber hecho esto mucho antes. Y aún así, está dándome la responsabilidad de que yo siga aún con ustedes, hablándoles directamente. ¿Cuál es el recordatorio que necesitamos? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Bueno, que conociendo al Dios, el pueblo necesita ser intencional. Conociendo al Dios vivo, las personas tenían que ser intencionales en lo que iban a decidir, y por eso Él les manda y les dice, ustedes tienen que decidir el día de reposo dedicado a Dios. Recuerden, el día de reposo no tiene que ver con nada de descanso. Ahí ha habido una malísima interpretación. El día del reposo, de ahí luego Él les va a instruir y Él les va a decir que de ahora ahí en adelante, después de que aprendan a tener ese día para Él, entonces Él les va a dar las bendiciones por medio de recordatorios regulares de la protección, de la provisión y de la presencia de Dios. Para ellos, las convocatorias iban a ser a través de todo el año, y es lo que hemos estado estudiando. Y para nosotros, el recordatorio siempre es, y la Biblia nos advierte, la Biblia nos dice, no dejen de congregarse, dice, como muchos tienen por costumbre. Así dice la Biblia, y no lo dice porque Dios quiera quitarle el tiempo a usted, lo dice porque Dios te ama y Dios quiere protegerte, porque es tan fácil envolverse en lo que no es de Dios, especialmente en el día que es del Señor. Es muy fácil. ¿A poco que no? ¿Estamos de acuerdo o no? Yo hubiera preferido ver las Chivas hoy, ni jugaban, ¿verdad? Bueno, yo ya ni sé, eso es una mentira, porque en el fútbol ya me gusta. Lo dije a propósito. Podemos encontrar un montón de excusas, y aún así ustedes han decidido estar aquí. 7 veces al año Dios tiene que hablar con ellos, y 7 veces al año Dios les va a decir cuáles son las convocatorias. 7 veces al año Dios les va a mostrar cuáles son las festividades, las fiestas ceremoniales, cuáles son estas convocatorias que son santas. ¿Por qué era una convocatoria santa? Porque al hacerlo tal y como Dios dice, adivinen qué sucedía. Dios se presentaba.
venía la bendición de Dios. Y yo quiero la bendición de Dios. Es más, ahora mismo yo ahí estaba orando y yo decía, Señor, yo prefiero morirme ahogado en un torrente de tu presencia que morir con la boca seca deseando una gota de ti. Prefiero morir con toda tu presencia aquí dentro de esta iglesita que estar yo en esa esquina deseando solo una gota de la gloria de Dios. Y aunque no suceda, mis hermanos, tengo deseo de que Dios nos llene a todos ustedes. Amén. Pero yo no lo puedo hacer. No puedo. Es usted que decide. Dios les establece a ellos entonces fiestas, momentos en los que Él se iba a encontrar con ellos. Y Él decía, cuando marquen esto va a ser muy importante. Verso 4, se las empieza a mostrar. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Fiestas solemnes de Jehová, no del pueblo, no de la iglesia, de Jehová. Y dice, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis, o sea, van a llamar a todos a esta convocación. La primera, verso 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Pascua, el día en que se celebraba, salieron de la esclavitud, usaron la sangre de un cordero, la aplicaron en sus casas, y significaba, era simbólico de que posteriormente vendría el Cordero de Dios, la sangre del Cordero de Dios sería aplicada a nuestros corazones, a nuestras casas. ¿Y qué era lo que iba a hacer? Nos iba a proteger de la muerte. Protección. De nuevo, una imposición que nos muestra protección, ser protegidos. Ya se lo dije. De ahí, verso 6, dice ahora, a los 15 días de ese mes, también es la fiesta solemne, ya la segunda, de los panes sin levadura. Ya llevamos varias semanas que les he hablado de la Pascua, les he hablado de los panes sin levadura, y esto también significaba, les dice ahí, 7 días comeréis panes sin levadura, que era el cuerpo, representaba el cuerpo simbólico de Cristo, que iba a ser ofrecido sin levadura. La levadura representa pecado, y Cristo iba a morir sin un cuerpo sin pecado, y lo que quería decir es que se mantenga la familia cristiana revisando que no haya pecado dentro de la casa, dentro de la familia, dentro de lo que hacen, ni dentro ni de sus mismos pensamientos. Eso es lo que significaba. De ahí sigue diciéndoles, verso 10, también ahora habla a los hijos de Israel y diles cuando hayan entrado en la tierra que yo os doy. Y vea qué interesante, esta fue la enseñanza de la semana pasada, que les está diciendo antes de que entren para donde iban, ya les está diciendo cuando ya hayan llegado. ¿Qué les está diciendo? Que antes de que la bendición la tengan, ya Dios decidió bendecirlos. ¿Qué habla de eso? Fe. Dios me provoca a que yo piense que antes de que yo lo tenga, ya me lo dio. Eso es lo que está diciendo. Cuando entren a la tierra que yo les daré, un momento, pero les faltaban 40 años para llegar a la tierra. 40 años por desobediencia. Desobedecieron, les tomó 40 años. ¿Saben cuántos días les iba a tomar si hubieran obedecido a Dios y hacerlo de la manera del Señor? 11 días y medio. La bendición era solo 11 días y medio. Cuando entren a la tierra que les voy a dar, dentro de 11 días y medio, si hacen como yo digo, van a hacer esto. Pero no. 40 años. Qué pesado. Entonces, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y ceguéis y cosechen la cosecha, la mies, traigan al sacerdote una gavilla, y ya les expliqué lo que era esto la semana pasada, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día del reposo la mecerá, y esto es un estatuto perpetuo, es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces esa era la tercera convocatoria. No la voy a explicar de nuevo, esto fue toda la enseñanza la semana pasada también, pero aún así los primeros frutos de la cosecha se les pide a ellos que los traigan. ¿Por qué motivo? Porque ellos eran una sociedad agrícola.
Por eso es que la primicia, el primer fruto, lo que se les pide es que traigan lo de la cosecha de la cebada. Y al traerlo de la cosecha allá al sacerdote, lo que mostraba es que el sacerdote también necesitaba comer tortilla. Los pastores necesitan comer, y los que traen a la casa del Señor son las personas que le pertenecen a Dios. Entonces las personas trabajan, cosechan, y el sacerdote ministra a Dios. Entonces las personas traen a Dios. No es de que el sacerdote tiene que hacerse rico, no es que el pastor de él necesite un carro nuevo, no lo necesito, no necesito nada, pero es un asunto solo de obediencia a Dios. Y es por eso le decía a ellos allá que traigan el primer fruto, y a nosotros se nos ordena que traigamos de lo primero que ganamos. Es muy sencillo, pero hay que hacerlo de la manera de Dios. Y por supuesto es feo hablar de esto, es horrible, porque significa para nosotros dinero. Para ellos significaba lo único que tenían, que era el fruto de la tierra. ¿Por qué? Porque era todo lo que tenían. No tenían dinero, no había billetes. Y aún así les dice, traigan ante el sacerdote. Pero esto lo que significaba era aún más allá, porque el primero que da es Dios. Porque les está diciendo, antes de que tengan tierra, antes de que sean ricos, antes de que tengan tanta abundancia, desde allá van a ponerse en sus mentes y en sus corazones, van a tener la intención de cumplir con esto que les pido. Lo primero de lo primero es para Dios. Lo mejor de lo primero me lo traen y se lo dan al sacerdote. ¿Por qué tener que hacer esto? No es una imposición. A ver, ¿cuántos de acuerdo? No se escucha como imposición. 1, 2, 3. Pero es imposición de Dios. Y cada vez que Dios impone algo, lo hace para protegernos. Amén. Amén. Pero ¿qué se requiere para creer que una imposición de Dios es una protección? Fe. Amén. Fe. Fe de que Dios no necesita un solo centavo mío. Pero aquí, sigamos un poco más adelante, porque de lo que estaba hablando y el simbolismo de la enseñanza aquí, por favor, yo sé que voy un poquito largo aquí. Si alguien se siente que se está durmiendo, ahí está el café. Si alguien se siente que no puede, levántese, bájese, suba, baja la mano, haga un poco de aerobics. En serio, lo que tengo que enseñar hoy es muy, pero muy importante. Importantísimo. Permítale al sacerdote de este lugar enseñarles algo para no tener yo la responsabilidad que Dios me lo reclame. Entonces, lo más importante que simbolizaba la fiesta de las primicias y la gavilla era que iba a venir Jesucristo y Él representaba los primeros frutos. Porque Él iba a ser el primero, que Él mismo se iba a entregar y Él iba a morir como una semilla, pero posteriormente Él iba a resucitar y iba a ser el primero de la resurrección. Entonces Cristo lo que estaba representando es que fue el Padre el primero que dio por nosotros. Fue Dios el primero que lo hace en dar, para darnos un ejemplo de lo que teníamos que hacer. Pero Pablo nos habla de esto también. Pablo nos dice que luego nosotros, la iglesia, los gentiles que hemos creído, disfrutamos de otra gran primicia, que es los primeros frutos. Vea lo que dice Romanos 8. Dice, sabemos que toda la creación gime. Gemir es pegar como gritos indecibles. Dice, gime la creación como que si fuera a dar a luz. Algunas de ustedes mujeres recuerdan muy claramente cuándo fue que eso pasó. Y recuerdan tal vez cómo gimieron y lo que sintieron. Claro que sí. Y dice que la misma creación gime como que si estuviera dando a luz, como que está en dolores de parto. ¿Por qué? Dice, y no solo gime ella, la creación, sino que también nosotros, que tenemos los primeros frutos del Espíritu. Nosotros gemimos en nuestro interior mientras esperamos ansiosamente el día de nuestra adopción, el día en que se va a cumplir todo este plan de Dios de salvación, en el que vamos a estar enfrente del Padre Celestial como hijos de la familia real. Gloria a Dios. ¿Lo escucharon? Sí, amén. Enfrente del Padre Celestial como hijos de la familia real. Gloria a Dios. Es lo que ya somos. Amén. Pero estamos todavía aquí en la tierra. Y nos toca vivir con Él. Y sigue diciendo, nosotros recibimos los primeros frutos del Espíritu y gemimos dentro de nosotros mientras esperamos ansiosamente ese día en que vamos a ser adoptados. Es decir, el día cuando nuestro cuerpo sea liberado.
Esa es la esperanza por la cual fuimos salvos. Esperar lo que se puede ver no es esperanza. Si uno ya tiene lo que espera, no tiene que esperarlo más. Pero mantenernos esperando de Dios lo que todavía no se ha manifestado nos enseña a tener paciencia. Y es donde estamos. Estamos esperando pacientemente que se cumpla la promesa de Dios. Estamos esperando con paciencia que venga ese tiempo de Dios. Estamos esperando algo que está por ocurrir y sabemos que va a ocurrir. Algunos de nosotros que estamos muy alerta de las cosas del Señor, sabemos lo que está por suceder. Entonces la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de la presentación de la gavilla, anunciaba la resurrección de Jesucristo. Y esto es interesante porque esto tenía que hacerlo 50 días después de la presentación de la gavilla. Fue la resurrección. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, Dios les va a dar otra convocatoria sagrada ahorita y vamos a leerla y en esta vamos a acabar, porque al darles esa convocatoria es otro recordatorio del plan de Dios para todo el mundo. No solo se los da a los hebreos, no solo se los da a los judíos para que lo practiquen religiosamente, pero el simbolismo de lo que les da a ellos se aplica a nosotros, la iglesia. Es lo siguiente, Levítico 23:15. Esto es profético. Y dice, y contaréis, qué interesante, ¿qué van a contar? Desde el día que sigue al día del reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda vencida, desde el día que fueron al sacerdote con lo primero de la cosecha, desde ese día van a contar 50. Y cuando los cuenten, dice, hasta el día siguiente del séptimo día van a ser 7 semanas cumplidas. Interesante, los números. Verso 16. Hasta el día siguiente del séptimo día del reposo, contaréis entonces, ¿cuánto? 50. 7 semanas, 7 por 7, 49, más el día del reposo, 50. Entonces, en ese día ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ahora, esto de contar es muy interesante. ¿Verdad? ¿Cómo empieza ese verso 15? Y contaréis. ¿Será que se les había olvidado el abecedario? ¿Será que Dios quería jugar con las mentes de ellos y hacerlos sentirse infantiles? Porque se escucha así. ¿Por qué se le ocurre a Dios pedirme que yo cuente nada? Yo cuento lo que me da la... ¿Nunca ha sido usted así? Yo sí, rebelde. Yo nací rebelde, todavía soy rebelde. Todavía tengo que agachar cabeza ante Dios y decirle, ¿pero por qué? Y aquí lo tuve que hacer. Y Él me está diciendo, primero, porque todo lo que yo impongo es para protegerles. De nuevo, ¿dónde hay protección aquí? ¿Qué existe? ¿Por qué tengo que contar? Y hay una explicación. A esto se le llama el Omer. Contar el Omer. Y contar estos días era muy extraño, porque consistía en contar consecutivamente. No podían perder un solo día. Por 49 días después de que habían venido ante el sacerdote a ofrecer, tenían que contar día tras día, tras día, tras día, por 49 días seguidos. Uno tras de otro tenían que contarlos. No podían olvidarse de un solo día. Y hacerlo significaba que cuando el día empezaba, ¿saben cuándo empieza el día de ellos? ¿Ok? ¿O no? A las 6 de la tarde. Mejor dicho, dentro de 3 horas, a las 6 de la tarde, ¿cuál día está empezando? El lunes. Que para ellos no es el lunes. Para ellos sería ya el segundo día de la semana. Hoy estamos en el primer día. Entonces, cuando una persona ponía en práctica el Omer y empezaba a contar, lo que significaba es que cada tarde, a las 6 en punto de la tarde, cuando ya estaba a punto de ir a descansar o a dormir y comerse el último pedacito de lo que fuera para ir a la cama y dormir, esa persona estaba contando la provisión de Dios.
Antes de ir a dormir, esa persona tenía en su mente que Dios lo había bendecido. No lo había bendecido solo ese día, lo había bendecido el día anterior y lo iba a bendecir el día que venía. Era una cuenta constante de que Dios era parte de su vida. Porque ya había cumplido con el sacerdote, ya había ido y había empezado esta cuenta a los 49 días hasta el día 50. ¿Por qué es tan importante contar cada día? Porque es muy fácil olvidarse de los días. Es muy fácil olvidarse que si Dios me bendijo ayer, Dios me quiere bendecir hoy y me va a bendecir mañana. ¿Por qué? Porque soy de Él, porque le pertenezco, porque el plan de Dios es bueno para mí. Yo estoy convencido de eso, la Biblia me lo dice, pero el asunto es cómo los convenzo a ustedes. Porque no es solo que me crean, ¿no será mejor que todos creamos a Dios? ¿O no? ¿No es el trabajo mío más bien tratar de persuadirlos de tal manera, no hablarles con palabras elegantes, pero con palabras completamente persuasivas y verdaderas, de que es mejor que todos creamos en lo que Dios nos dice, porque vamos a tener provecho? Porque si no, vea lo que sucede. Y hay una gran advertencia en la Escritura. Ve el Salmo 92 a lo que dice. Enséñanos de tal modo, ¿a qué? A contar nuestros días, de tal manera que la cuenta traiga sabiduría a nuestro corazón. O sea, permíteme todos los días contar de tal manera de que traiga temor a mi corazón, que traiga respeto ante Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, cuando mantengo esto todos los días, cuando el Señor, antes de yo irme a dormir con ellos, cuando lo mantengo en mi mente y en mi corazón, Él me bendijo, Él me está bendiciendo, Él me va a bendecir, Él está conmigo ahora y mañana, Él me está con mis hijos, Él está en esto, Él está en lo otro, yo vivo para ti, yo te sirvo, yo soy tuyo. Cuando empiezas a tener ese tipo de manera de vivir con Dios, no hay diablo. Amén. ¿Escucharon? Amén. No hay. Gloria a Dios. Estás concentrado en Dios. Eres tu vida. Es tu corazón. Es todo lo que haces. Es Él. Lo quieres agradar, le quieres servir, le quieres hacer todo lo que Él diga. ¿Por qué? Porque ya has aprendido que no es una imposición, es una protección. Me quiere proteger de mí mismo. Entonces, estas personas antes de irse a dormir pensaban en Él, se levantaban también pensando en Él. Era una oración constante. Cada día era un día muy valioso. ¿Por qué? Porque el día de hoy, lo que sucedió ayer le añadía al día de hoy, y lo que está por pasar el día de hoy le va a añadir en lo que va a suceder mañana, porque mañana en el momento que me levante, lo primero que voy a pensar es: Señor, me bendecido. Me levanto de mi Señor. ¿Es esto ser religioso? ¿Y qué? Sí es. ¿Y qué? Yo soy de Cristo. Me pueden llamar como les dé la gana. En Canadá, hace 3 días, pasaron una ley. El propósito de esa ley es hacer que la Biblia sea ilegal. Algo escuché. Porque hay partes del libro nuestro que hablan cosas que no le gusta al humano. Hay cosas en el libro nuestro que no deben de hablarse en estos días. Hay que callarlas. No, eso no es Dios. Dios nos dio un libro para que lo aprendamos, lo leamos y lo practiquemos. Con ellos era exactamente lo mismo. Era cuál decisión tenían ellos de realmente ser de Dios, de vivir para Dios, desde antes de acostarse y al momento de levantarse. Eso era lo que el Omer significaba. Y esta cuarta celebración es la convocatoria, es la fiesta que se le llama el Shavuot.
Y esto era la fiesta de las semanas. Y esta fiesta posteriormente va a ser conocida como la fiesta del Pentecostés. Y Pente significa 50, Pentecostés significa la fiesta, la celebración de los 50 días. Y el Chabut, esta fiesta, fue el día en el que el pueblo de Dios, 50 días después de que salen de allá de la esclavitud, 50 días después, el pueblo de Dios está en el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, Dios les da la ley. 50 días después de haber salido de allá, de haber presentado o que iban a presentar y mecer la gavilla, el primer fruto, 50 días después, Dios le iba a dar la Torá, que eran los primeros libros de la Biblia, a Moisés. Y esto era significativo, porque esto exactamente sucede cuando Dios está diciendo, esta era la cuarta celebración. Veamos cómo sucede. De Éxodo 19. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim, llegaron al desierto, acamparon en el desierto y ahí estaba en el monte. Moisés subió a Dios, Jehová lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jehová. Y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo los tomé sobre alas de águilas, los he traído a mí. Ahora pues, si ustedes dan oído y guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Mi especial tesoro seréis sobre todos los pueblos. Y míos serán de toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vean qué interesante, porque entonces ellos no podían aprender nada de las escrituras que les iban a ser dadas, a menos que no tuvieran un día a la semana en el cual estuvieran dedicados a hablar, a aprender y enseñar a sus hijos de las cosas de Dios. Si no había por lo menos un día a la semana en la cual les pudiera él enseñar estas cosas que iban a ser escritas, ¿cómo iban a poder ellos aprender de estas cosas? Hablarlas a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Es más, la canción que cantaban hoy, a los hijos de sus hijos, de los hijos. Yo hasta ahora me cae la peseta. Se me hace, Jorge, de que la canción cae exactamente en que es la bendición de Dios que nos quiere dar a nosotros también. Son las bendiciones de Dios, mis queridos hermanos. No cometa la equivocación de enredarse en lo que no es de Dios. Y ellos tenían que aprender, porque entonces 50 días después de que han salido de la esclavitud de Egipto, están en el monte Sinaí y ahí Dios les entrega algo importante. Y eso no fue solo un acontecimiento donde Dios los libra de la esclavitud, ya se acabó. No, Él los sacó de la esclavitud con un propósito. Y Él también a nosotros, ahora los que éramos gentiles y ahora somos cristianos, la iglesia, Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado con un propósito. Y lo primero es, Él quiere que lo conozcamos. Pero conocerlo verdaderamente. No es solo que yo digo que yo soy y que más o menos vengo y que no. Esto todo se aplica a nosotros ahora, mis queridos hermanos. ¿Cómo es que esto se aplica a nosotros? Bueno, esto ya había sido anunciado desde mucho tiempo. ¿Qué va a suceder después de que la resurrección de Cristo? En la mera resurrección de Cristo, a los 50 días después de la resurrección de Cristo, sucede exactamente lo mismo. El Chabut, dice ahí Jeremías 31, dice, he aquí que vienen días, dice, y esto fue Jeremías, dice Jehová, en los cuales yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Voy a hacer un pacto con la casa de Judá. No voy a hacer un pacto como el que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cómo? Por desobediencia. Aunque yo fui como un marido para ellos, dice Jehová, los cuidé. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Les daré mi ley en su. Vean dónde la iba a dar. ¿Cómo va a ser eso? Y dice, y la voy a escribir en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces, ¿cómo escribiría la ley? Son 613 mandamientos, más los 10 mandamientos, son 623 mandamientos. ¿Cómo los iba a escribir en la mente?
qué? ¿Cómo iba a poner eso en el corazón de una persona? Muy importante. Él lo iba a hacer de una manera sobrenatural, como todas las cosas de Dios. Pero les quiero presentar un cuadro. Vean lo que sucedió allá en Éxodo, en el Shavuot. En Éxodo estamos aquí a la izquierda y allá tenemos lo que va a suceder, porque Jeremías nos está hablando de algo que se llama el Pentecostés a la derecha, y lo vamos a leer últimamente ahorita en Hechos 2. Vean lo que sucede. En Shavuot era el día 50. El Pentecostés sucede en el día 50 después de la resurrección de Cristo. En la izquierda dice: los mandamientos de Dios se los dio a Moisés como en una piedra. Los escribió los mandamientos, se los dio en piedra, no había otra manera. Y Dios mismo los escribió con su dedo en la piedra. Y hay mucho que hablar de ahí, pero luego vean lo que sucede. En Pentecostés los mandamientos de Dios van a ser escritos en nuestros corazones. En aquel Shavuot, allá en el desierto, murieron 3,000 por rebelión, por no creer. Ahí inmediatamente murieron. Cuando Él bajó de allá arriba, de donde estaba Él, recibiéndolo. Pero el día de Pentecostés, el mismo día que escucharon a Pedro predicar, 3,000 se entregaron a Cristo y vivieron. En el día de Pentecostés, y sigue diciendo, y aún dice, allá les dio la letra de la Torá, pero en el Pentecostés les dio el espíritu de la Torá. Entonces vean la aplicación del Antiguo Testamento con ellos y la aplicación en el Nuevo Testamento con nosotros. Y por último, en el monte Sinaí les fue dado, pero a ellos les fue dado en el monte de Sión. Ahora leamos lo último, en Hechos, porque mi tiempo ya ha acabado. En Hechos, en el capítulo 2, verso 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces, ¿cuál era ese día? Cuando llegó el día de los 49 días después de que habían presentado ante el sacerdote la gavilla, y el día del reposo. El día de Pentecostés significa eso, significa el día del Shavuot. Cuando llegó entonces ese día de Pentecostés, estaban un montón de gentes reunidas en Jerusalén. ¿De dónde venían todos ellos? De un montón de países cercanos allá por Asia y por todo lado, que eran hebreos, eran judíos, creían. ¿Y a qué habían venido ellos a Jerusalén? A ofrecer para la cuarta fiesta, para el Shavuot. Como Dios los había ordenado, todos querían ofrecer en ese día. Y ese día, dice, estaban todos los apóstoles unánimes, estaban juntos. Cristo les había dicho: júntense hasta que descienda el Espíritu Santo sobre ustedes. Y dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Muy interesante, porque cuando Moisés estaba recibiendo la Torá también allá en la montaña, vino como un viento fuerte también que llenó todo el monte y soplaba. O igual, exactamente lo mismo que sucedía con Moisés, va a suceder con los cristianos. Y sigue diciendo: y el cual llenó toda la casa donde ellos estaban. El viento, verso 3. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, cosas de fuego aquí arriba parecían, y se les asentó sobre cada uno de ellos. Y cuando eso sucede, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y las lenguas que ellos hablaron ese día fueron lenguas que las entendieron todos los que estaban ahí de diferentes nacionalidades. Los apóstoles, el Espíritu Santo les permitió que hablaran, como hablaban los medos, como hablaban los partos, como hablaban los medianitas, como hablaban de muchas diferentes nacionalidades. Ellos salieron de ahí hablando, diciéndoles en su propia lengua de ellos lo que ellos podían entender. Esas fueron las lenguas que ellos hablaron. Verso 41. Dice así: que los que recibieron aquel día de todos los que escucharon a los apóstoles la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mis queridos hermanos, de nuevo, 1500 años antes, esto había sido anunciado. 1500 años antes, allá en el desierto, el Señor había dado por entender que la festividad anunciaba lo que posteriormente, 50 días después de que la gavilla, el primer fruto de la resurrección, fue ofrecido, 50 días después iba a venir la presencia de Dios sobre ellos. El Espíritu Santo los iba a marcar en sus mentes y en sus corazones. Los reglamentos, los estatutos, los mandamientos de Dios. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Bueno,
Porque de ahí en adelante Dios ya no viviría más en un tabernáculo en el desierto. Dios ya no viviría más en el templo en Jerusalén, porque el templo iba a ser destruido 38 años después de Cristo. Iba a ser destruido el templo. Ahora Dios había venido al corazón de las personas y Dios había hecho todos los creyentes un templo vivo, donde Él decidió habitar en cada uno de los que creen en Él. Ahí empezó la iglesia. Ese fue el inicio de la iglesia. Ahí empezó. Si alguien quería saber. Y no habían sacerdotes vestidos de negro. No existían. Habían verdaderas personas que adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Había personas desesperadas por agradar a Dios. Gloria a Dios. Así es. Aquel esposo era un desgraciado. Golpeaba a la mujer, la maltrataba. Y la mujer, por más que le decía, no, ya no más, le seguía golpeando. Y le daba duro. Más rabia le metía. Y esto es una historia verdadera. La mujer no aguantó. Lo mandó a la cárcel. 5 años de cárcel. Cuando ese hombre llegó a la cárcel, alguien le habló de Cristo. Cuando ese hombre llegó a la cárcel, alguien le dijo de Jesús. Y aquel hombre no podía creerlo, que Cristo podía perdonar a alguien como él, porque era un miserable. Él sabía lo que había hecho, cómo había golpeado, cómo había dañado y abusado. Él sabía. Y aún así empezó a aprender. Aún así dedicó su corazón y su mente y su tiempo a aprender del Dios que lo ama, a pesar de todos sus errores, pecados y suciedad. Y aprendió. Y aprendió. Y empezó a enviar cartas para la casa pidiendo perdón. Y empezó a enviar cartas diciéndole, discúlpame, he sido un miserable. He sido malo contigo, no te traté bien. Y cuando venía el día que iba a salir, ese hombre no aguantaba el corazón. Se le quería salir. Y él mandó una última carta una semana antes diciéndole, yo salgo tal día. Y ese día dice, yo voy a ir de nuevo para la casa. Y cuando el tren, que era la única manera de llegar a la casa, pasaba el tren por la parte donde vivían. Cuando el tren vaya llegando a la casa, yo voy a saber que si tú me has perdonado de lo miserable que he sido, voy a encontrar una sábana blanca en el arbusto enfrente de la casa. Porque así yo lo veo, y si yo veo la sábana blanca en el arbusto enfrente de la casa, me voy a dar cuenta de que ahí me puedo bajar en la parada y puedo regresar contigo porque me has perdonado, aunque soy un miserable y no lo merezco. Y ese día, cuando iba en el tren, y cuando estaba por llegar a su casa, y él sabía que ya el tren iba dando la última vuelta en la curva, y él iba viendo su casa a ver si estaba la sábana blanca, y no había una sábana blanca en el arbusto. Había sábanas blancas por todo lado. Por todo lado había sábanas blancas. La mujer se había entregado a Cristo también. Y ahora ambos eran de Jesús. Ahora ambos se habían perdonado. Ahora ambos querían vivir juntos para Cristo. Y necesitaba yo traer sábanas blancas hoy. Porque esta es la única manera de vivir bien. Él es el que nos hace así, blancos. Nada tiene que ver contigo. Pero el asunto es, ¿quieres vivir para Él realmente? ¿Quieres vivir dedicado a Cristo verdadera y 100%? ¿O quieres seguir viviendo tu vida a tu manera? Yo no sé. Pero yo necesito descansar.
Yo los llevo a todos ustedes en mi corazón y ya no aguanto. Ya no aguanto. Iglesia, vivamos para Jesús. Amén. No les va a ir mal. Pero yo hoy suelto. Ahora eres tú el que necesita poner la sábana blanca en tu vida. Yo ya no. Ya les dije. Me libro de mi responsabilidad. ¿Necesitas a Jesucristo? Entrégate. Pero entrégate completa y totalmente. ¿Necesitas perdonar? Pon una sábana blanca. ¿Necesitas que te perdonen? Acepta que te pongan la sábana blanca. ¿Qué necesitas hacer hoy? Si quieres. No es una imposición. Es una Protección. amén. Mis queridos hermanos, perdón es verdadero de Dios. Pero el asunto es, ¿para quién estamos viviendo?